Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a una nueva videoclase. En el día de hoy vamos a tener una experiencia práctica donde les voy a enseñar a construir o a fabricar este pequeño circuito en serie. Vamos a aprender cómo funciona. Si estás buscando una experiencia práctica para tu proyecto de colegio o de universidad, es ideal. Te enseño en este video a construirlo. Bienvenidos. Bueno, entonces para esta práctica, para realizar nuestro circuito en serie, vamos a necesitar los siguientes materiales. Acá tengo un pequeño cartón que me va a servir como base para construir el circuito. Lo primero y fundamental que vamos a necesitar es una fuente. En este caso estoy utilizando un portabaterías de 4 pilas recargables, cada una nos entrega 1.2 voltios. Lo otro voy a hacerlo con 3 pequeños bombillos como 3 rosetas, no sé cómo lo digan en sus países. Estas pequeñas bombillas son las que voy a conectar en serie. Voy a utilizar también un pequeño interruptor para abrir y cerrar el circuito. Voy a utilizar unos pequeños cables que ya los tengo acá cortados y también obviamente pues que tengan los bordes ya abiertos para poder conectar acá el circuito. Voy a utilizar una pistola de silicona para pegarlos a esta base. Me voy a ayudar también de un desarmador, de un destornillador, y voy a utilizar también un marcador y una pequeña regla para dibujar el circuito. Principalmente lo que quiero hacer es dibujar el circuito que voy a realizar para poderme guiar y pegar en todos los elementos que se requieren. Como vemos, un circuito en serie se caracteriza por tener un solo camino en el recorrido de la corriente y donde los elementos, en este caso los bombillos, pues van conectados uno detrás del otro. Bueno, luego con ayuda de silicona vamos a proceder a pegar cada uno de los elementos en el circuito que ya hemos dibujado de base. Y luego pues empezamos a conectar cada uno de esos elementos. Recordemos que estos son elementos en serie, entonces por lo tanto hay un único camino de la corriente. Vamos a ayudarnos de estos pequeños cables y el desarmador entonces para ir conectando. Bueno, finalmente terminamos de pegar el interruptor. Podemos organizar acá un poco con silicona los cables para guiar mejor el circuito. No nos afecta la funcionalidad del circuito. Si nosotros aquí obviamente cerramos el circuito, vemos ya como las lámparas o los pequeños bombillos se iluminan. Ahora vamos a ver cómo funciona el circuito en serie. 4 pilas en serie, pues se van a sumar los voltajes. En este caso vamos a tener 4.8 voltios. Una de las características entonces de los circuitos en serie es que hay un único camino de la corriente, por lo tanto hay una única corriente que circula, mientras que en el voltaje estos 4,8 voltios se van a repartir equitativamente si las resistencias de las bombillas internas son iguales. Por lo tanto, al tener las bombillas encendidas, pues vemos que
estas van a iluminar con poca intensidad porque estos 4,8 voltios hay una caída de voltaje en cada una de estas iguales. También podemos ver de que si interrumpimos o quitamos alguna de las bombillas, las demás bombillas no prende, porque en este caso el flujo para esta bombilla se da a través de esta pequeña roseta. Entonces, si quitamos alguno de los elementos, los otros también dejan de alumbrar porque obviamente uno depende del otro. Y bueno, este experimento, esta práctica es ideal para cualquier trabajo de la escuela, del colegio, donde podamos experimentar cómo es que trabaja un pequeño circuito en serie. Esto es todo por este video. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, déjalo saber aquí abajito en la cajita de comentarios en mis diferentes redes sociales, donde estoy atento a responder tus inquietudes. Si te gustan los videos de física para todos, suscríbete a mi canal, es totalmente gratis.